Gracias por sumarse al webinar. Vamos a ir comenzando para respetar sus tiempos. Me presento, soy Álvaro Martínez, gerente de nuevos negocios en ADR Technologies, y en el día de hoy hemos organizado este webinar para poner en común con ustedes y con los invitados que me acompañan hoy, Valeria de Ciudad del Saber e Igor de DocuSign, por qué consideramos desde ADR y por qué consideramos que a nivel social en Panamá y en Centroamérica, la región, es momento de comenzar a gestionar documentos y firmas digitalmente. ¿De acuerdo? La agenda que vamos a tener para el día de hoy es la que están viendo en pantalla. Inicialmente compartiré quiénes somos en ADR, qué experiencia tenemos y por qué estamos validados para hablar de este tema. En segundo lugar, abordaré el tema de la gestión de documentos y firmas digitales de una manera bastante general, ¿no? Para entender qué estamos viendo como expertos en transformación digital, porque este es uno de los puntos más disruptores en diferentes empresas, en diferentes sectores. Tras ello, Igor nos ayudará a explicar cuáles son las bondades de DocuSign como una de las plataformas líderes en la digitalización de documentos y firma electrónica. Y por último, iremos de lleno a entender cuál ha sido la experiencia de Ciudad del Saber, que es uno de los principales casos de éxito que tenemos en Panamá y en la región de la adopción de este tipo de tecnologías. Veis en la pantalla que tenéis un chat para hacer todas las preguntas, comentarios, dudas. Al final vamos a dejar un espacio también para resolver esas preguntas, ponerlas en común y, bueno, poder ayudarles en aquello que no abordemos a lo largo de la presentación, ¿de acuerdo? Este es un tema bastante amplio porque abarca muchas vertientes. Hay una vertiente legal que vamos a estar viendo también a lo largo de la sesión de hoy, pero como digo, si queda alguna duda, bien a través del chat o posteriormente a cualquiera de nosotros, con mucho gusto podemos tener la conversación. ¿De acuerdo? Así que vamos a comenzar. Un segundito, que voy a poner la presentación en grande para que puedan verlo. Y como decía, ¿por qué estamos hablando, de este tipo de tecnologías o de este tipo de transformaciones digitales, ¿no? ADR, para quien no nos conozca, somos una compañía que llevamos más de 30 años basados en Panamá, apoyando a diferentes empresas de diferentes sectores a lograr este concepto que está tan a la orden del día, la transformación digital. Lo hacemos a través de la creación de propuestas de valor de clase mundial y, como digo, como compañía podemos poner en común con ustedes que tenemos dos pilares, que han sido los dos pilares con los que venimos trabajando todos estos años, ¿no? Por un lado, un equipo multidisciplinar que tiene la capacidad de gestionar proyectos de transformación digital end-to-end, desde un inicio, desde el entendimiento hasta el acompañamiento. Y en segundo lugar, las diferentes fábricas de software de las que somos partners, ¿no? Entre las que destaca DocuSign como uno de los principales y que va a ser parte esencial de la conversación que vamos a tener en el día de hoy, ¿no? Estos dos pilares son los que nos han permitido trabajar con diferentes sectores. En las diapositivas están viendo una fuerte relación con el sector financiero y bancario a nivel nacional, relación importante también con importantes instituciones del sector público-privado, como el Canal de Panamá, el Aeropuerto Internacional de Tocumen, y otros sectores que, como digo, nos han permitido entender en primera persona cuáles son las necesidades, cuáles son los retos, cuáles son las oportunidades de estas compañías en lo que a transformación digital se refiere, ¿no? Entrando ya a materia, gestionar documentos y firmas digitalmente, ¿no? Es muy probable que en el día a día de las operaciones en las que ustedes trabajen, en las empresas, en las organizaciones, haya sido parte de la conversación, ¿no? De un tiempo a esta parte venimos viendo diferentes líderes a nivel empresarial que han empezado a adoptar este tipo de tecnologías, pero antes de eso me gustaría poner en común con ustedes este concepto tan amplio, ¿no? El concepto de la transformación digital. Como digo, desde hace unos años la transformación digital es una expresión que está en boca de todo el mundo, se habla en todos los círculos empresariales y hay que aclarar que este concepto, y lo vamos a ver a lo largo de la presentación en el webinar, en la demo, perdón, que Igor nos va a estar ayudando a hacer,
que este es un concepto que no solamente implica la adopción de nuevas tecnologías o de nuevas herramientas, sino que también trae consigo la reorganización de las estrategias que ustedes como empresa, que ustedes como trabajadores, que ustedes como líderes de diferentes compañías tienen, ¿no? Con el objetivo, esta adopción o esta revisión de los procesos de mejorar la sinergia, reducir costos y aumentar beneficios, que es algo o son varias de las premisas con las que muchas de las compañías con las que trabajamos están abordando esta nueva tendencia, ¿no? Cada vez más, y es obvio para todos los que estamos aquí, estamos en un mundo cada vez más hiperconectado, más global, más deslocalizado, y la transformación digital es uno de los puntos candentes, muy empujado por lo que hemos vivido y seguimos viviendo en esta coyuntura del COVID, ¿no? Hay otro concepto muy ligado a la transformación digital y que fue algo que puse en valor en otras de las sesiones que hemos dado respecto a esta temática, y es de alguna manera un darwinismo digital, ¿no? Muchas personas, de cara a tomar la decisión de invertir en tecnología o de adaptar este tipo de herramientas que vamos a estar viendo a continuación, no solamente piensan en diferentes variables o diferentes tendencias, sino que se aborda desde una perspectiva en muchas ocasiones de supervivencia, ¿no? ¿Qué ocurre si yo como compañía no adopto esta tecnología, no la implemento, y si la implementan otras compañías que sí son mi competencia o que, bueno, yo tengo como referentes, ¿no? En el caso de, como vamos a estar viendo hoy, la gestión de documentos y firmas digitalmente es algo que de manera bastante sorprendente incrementó porcentualmente, exponencialmente su uso durante el COVID. Veníamos viendo una tendencia muy clara de la adopción de este tipo de tecnologías, pero todo lo que vivimos y seguimos viviendo respecto al COVID pues ha sido un catalizador muy fuerte para este tipo de tecnologías, ¿no? Por cuestiones obvias, ¿no? La no interacción física, el uso de papel y pluma, los desplazamientos físicos han contribuido al uso de este tipo de herramientas, ¿no? Muy empujado también por la premisa de poder optimizar los procesos, ¿no? Entregar un mejor servicio al cliente, como vamos a estar viendo a continuación, ¿no? Ese cliente, que es un cliente cada vez más digital, que demanda unos servicios disponibles en cualquier lugar y momento a golpe de clic, ha sido uno, como digo, de los principales catalizadores de esta transformación digital, ¿no? Y, por ejemplo, si nos referimos a una de las adopciones masivas que hubo no hace mucho, fue todo lo referente a la banca electrónica, ¿no? Que pensamos que es un caso muy representativo y muy similar a lo que vamos a estar viendo próximamente con la gestión de documentos y firmas digitalmente, ¿no? Sobre la pantalla ven algunos de los motivantes que pueden llevar a una organización a buscar esa transformación digital. Ya hablamos de la necesidad de supervivencia, pero en nuestros años de experiencia hemos visto en proyectos de transformación digital y hemos podido identificar varias de esas palancas que están moviendo a las empresas a abordar dicha transformación digital, ¿no? Uno de los primeros puntos, ya lo mencionaba, es la agilidad de los procesos y mayor productividad. Hay un segundo punto también que se ha vuelto importante de la mano del COVID, la descentralización de los puestos de trabajo, y esto no significa prescindir de los recursos, sino posibilitar el desempeño de actividades de forma remota sin necesidad de que los miembros de una organización estén físicamente juntos, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo el caso de uso de DocuSign no solamente aplica para interacciones externas, sino también internas de la compañía, intradepartamental, entre diferentes áreas del negocio. Hay un tercer factor, ¿no? El posicionamiento o el mayor reconocimiento de la marca, ¿no? Poder generar más prospectos y participación de mercado con un posicionamiento más innovador, ¿no? De qué manera yo como compañía no solamente estoy buscando agilizar los procesos, optimizar mis procesos, sino de qué manera cómo esa optimización me ayuda a posicionarme como una empresa disruptora que está a la vanguardia de las nuevas tecnologías. Hay un cuarto factor muy vinculado al cliente, la optimización de la experiencia del cliente, y hago mención de nuevo a lo que veíamos de la banca electrónica. La experiencia de los clientes no hace mucho tiempo en el sector bancario pasaba exclusivamente por moverse y movilizarse físicamente hacia las diferentes sucursales, ¿no? Y hemos ido viendo cómo la tendencia es hoy en día totalmente contraria. No
hay necesidad formal de ir a esas sucursales. Hay ciertos procesos que todavía sí, pero la mayoría de clientes ya se pueden autoservir a través de estas bancas electrónicas, ¿no? Y que es algo que, como digo, vamos a estar viendo más adelante, ¿no? Y por último, la capacidad de innovación, ¿no? Estar a la vanguardia, como decía anteriormente, no solo significa más productividad, sino que además de eso significa existencia de diferenciadores, de posibles ventajas competitivas y de muchas otras cosas, ¿no? Incluso esta última palanca a la que hago mención es la que lleva a muchas compañías ya hoy en día, aquí en Panamá y en toda la región, a formalizar equipos de transformación digital internos que les ayuden a abordar todas estas necesidades actuales y futuras, ¿no? Dentro de todas estas tendencias, como vivo mencionando, la gestión de firma y documentos digitalmente es algo que cada vez está más a la orden del día. Y hay una pregunta que muchos de ustedes probablemente se estén haciendo, y es de si realmente estas tecnologías, estas plataformas son realmente un reemplazo legítimo de las firmas tradicionales. Y la respuesta es completamente sí, como vamos a estar viendo a continuación en un pequeño análisis legal que queremos poner en común con ustedes, ¿no? Somos conscientes de que en el webinar hay participantes de diferentes países de la región, pero vamos a estar tomando como ejemplo a Panamá, ¿de acuerdo? Podemos hablar a detalle después de otros países, por ejemplo, México y Colombia, que son los líderes en cuanto a este tipo de regulaciones públicas. En el caso de Panamá, para que lo entiendan, y lo vamos a hablar más a detalle, pues hemos ido empezando a digitalizar estos procesos en diferentes industrias con mayor o menor predisposición en algunos de los casos, como vamos a estar viendo, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar y ponemos en común cuál es el volumen de documentos que son parte de una operación estándar, y aquí no estamos hablando sectorialmente, hablamos de diferentes tipologías de documentos que se repiten en cualquier compañía independientemente del sector en el que nos encontremos, ¿no? Documentos de ventas, contratos, presupuestos, propuestas, de mercadeo, de operaciones, de soporte técnico, de facilities, de finanzas, de recursos humanos, de legal, de compras, de producto o de servicio. Si hacemos un análisis detallado, con gusto lo podemos compartir después con ustedes, identificamos más de 200 documentos que de manera bastante repetitiva se encuentran en cualquier operación empresarial, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, los diferentes clientes de DocuSign, usuarios actualmente a nivel mundial. Veis empresas de diferentes sectores, ahora vamos a profundizar un poquito más, pero lo más importante es que vemos a las empresas líderes y eso nos tiene que decir algo en la medida en la que son ellos los que han venido marcando la tendencia de cómo abordar la transformación digital, ¿no? Pero lejos de querer transmitir con esta diapositiva que estas son empresas muy lejanas, que tienen operaciones mundiales, que tienen operaciones gigantes en lo que a recursos se refiere, hay otros casos mucho más cercanos que queremos poner en común con ustedes. Por ejemplo, en el sector legal, DocuSign ha venido creciendo sustancialmente en los últimos años, con importantes actores como Baker, Guerrero Olivos, Gómez Anacebo y otros muchos. En el sector financiero, diferentes bancos líderes en diferentes países de la región ya están utilizando también DocuSign para diferentes procesos, y dentro de Panamá os ponemos ejemplos también del sector del real estate o el sector de la construcción, que actualmente ya están utilizando este tipo de plataformas para determinados procesos comerciales, determinados procesos operativos, ¿no? Aquí queremos compartir con ustedes un quote que creo que resume muy bien todo lo que acabamos de hablar hasta el momento, ¿no? Y leo literalmente: la recopilación de firmas mientras se llevan a cabo los procesos administrativos y comerciales nos permite ofrecer una experiencia del cliente que supera incluso a los bancos digital first. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Que no solamente hay un beneficio interno, sino que ese beneficio interno tiene un impacto positivo en la experiencia del cliente, que al fin y al cabo es lo que todos estamos buscando, ¿no? Generar más ventas, generar mayor fidelización hacia esos clientes, ¿no? Como decía anteriormente, y para ir terminando pronto, el caso concreto, esta es una de las mayores dudas que aparecen cuando abordamos esta temática, ¿no? La sensibilidad legal, ¿qué tan legal es esto? ¿Cómo está la legislación en mi país para activar, para implementar este tipo de tecnologías? Como algunos de vosotros sabéis, en Panamá la norma de la firma electrónica existe desde el año 2008, ¿de acuerdo? En el año 2012 se promulgó la Ley 82, que es la que todavía hoy en día actúa como elemento principal desde una perspectiva legal. Posteriormente ha habido
diferentes leyes, pero todas ellas enfocadas en mejorar, en flexibilizar esa ley 82, ¿de acuerdo? Como decía, es bastante llamativo que una de las principales aclaraciones que siempre debemos hacer es que cuando hablo de firma electrónica no hablamos de una firma digitalizada, ¿no? Es importante que todos los que estamos en esta sesión lo tengamos claro. Firma digitalizada, y ahí lo ven, es el acto de imprimir un documento, firmarlo, escanearlo y enviarlo o almacenarlo, pero no queda bajo este tipo de legislaciones, de firma electrónica, no es algo diferente, porque de lo que estamos hablando es de la generación y la firma de documentos a través de un medio digital, ¿no? Dentro de los tipos que sí están regulados bajo estas leyes que veíamos anteriormente, hay dos categorías, ¿no? Por un lado tenemos la firma electrónica simple, que no se llama simple, pero se conoce como simple a nivel internacional, y está la firma calificada, que en otros países la llaman firma digital, ¿no? Hay otros nombres, pero la calificada es la más utilizada, por lo menos en Latinoamérica, ¿ok? Como digo, sobre esta realidad siempre existe la duda o la hipótesis de qué pasa si yo tengo algún tipo de relación contractual, tengo algún tipo de acuerdo con alguien y tengo que terminar en un juzgado, ¿de acuerdo? Como veis aquí, en el caso concreto de Panamá, el requerimiento y el valor legal de una firma electrónica queda satisfecho siempre que se cumpla con los mismos requisitos de una firma analógica, ¿de acuerdo? Entonces, es importante poner en común con ustedes que podemos decir, y esto ha sido validado por el Tribunal Supremo, que la firma electrónica, en sus dos vertientes, la simple y la calificada, tiene una capacidad probatoria completa, ¿de acuerdo? Aquí lo ven, los documentos electrónicos serán admisibles como medios de prueba y tendrán la misma fuerza probatoria según el Código Judicial, ¿vale? Pero lejos de eso, y vamos a ir viéndolo también ahora a lo largo de la demostración, somos conscientes que el hecho de que la ley, por el momento, sea tajante o sea clara, todavía hay cierta sensibilidad, ¿no? a implementar o a adoptar este tipo de herramientas, y por eso herramientas como DocuSign pues han venido desarrollando diferentes métodos de verificación que permiten asegurar que el hecho de firmar documentos, el hecho de intercambiar documentos a través de este tipo de plataformas sea incluso más seguro que hacerlo de manera analógica, ¿no? Vemos algunos de los métodos de verificación que DocuSign ofrece: dirección de correo electrónico, llamada telefónica, fotos, código de acceso, SMS, IPS, que, como digo, son métodos de validación que ante un posible litigio, bueno, pues van a jugar en favor o van a poder demostrar cualquier tipo de las situaciones. Es necesario también poner en común con ustedes que dentro de esas dos tipologías de firmas, la segunda tipología, la firma calificada, sí se exige para determinados documentos. Podemos decir que hay tres tipos de documentos que sí o sí deben ser firmados con esta firma electrónica calificada, ¿no? Los documentos que deben ser notariados, los documentos que se hacen bajo gravedad de juramento y los documentos que deben ser refrendados por un funcionario público, ¿no? Pero, ¿qué es lo que estamos viendo, no? Y ya voy terminando por aquí. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues ¿qué esperamos en un futuro muy cercano? Una menor regulación, y con menor regulación no hablamos de que la ley vaya a liberar este tipo de procesos o este tipo de plataformas. Estamos hablando de que a medida que vamos pasando como sociedad, como conjunto empresarial por esta curva de aprendizaje, pues la ley se va a ir adaptando. Lo hemos visto en diferentes países y esperamos que a nivel Panamá, a nivel Centroamérica, a nivel Latinoamérica, pues siga ocurriendo. Hay un segundo factor que va a empujar el uso de este tipo de plataformas, y es que, como ven, cada vez más las empresas líderes están adoptando este tipo de tecnologías. Y por último, hay un tercer factor de innovación que va a favorecer la implementación de este tipo de herramientas, y es que tanto DocuSign como las diferentes plataformas de mercado no paran de mejorar, ¿de acuerdo? No paran de mejorar o incrementar esos métodos de verificación. Estamos viendo ya en otras áreas a nivel mundial cómo la biometría es uno de los factores que está marcando tendencia, ¿de acuerdo? Así que son tres factores los que nosotros como ADR consideramos que van a empujar el uso y la adopción de este tipo de herramientas, ¿de acuerdo? Después de esto, de dar un pantallazo general de la tendencia, de la situación que estamos viviendo, les presento a Igor da Costa. Igor es account executive de DocuSign para Latinoamérica y nos va a estar apoyando con
nos va a estar apoyando con una pequeña demostración de los productos. Inicialmente nos va a compartir algunas de las características de DocuSign como compañía, para después entrar a ver 2 casos de uso directamente sobre la plataforma para que puedan hacerse una idea de cómo funciona. Okay, gracias Álvaro por la introducción, ¿cierto? Ustedes pueden ver en pantalla, ¿cierto? Sí, la estamos viendo. Perfecto. Entonces, bueno, buenos días a todos, ¿no? Es un gusto poder estar saludando a ustedes. Como mencionó Álvaro, mi nombre es Igor Costa, soy uno de los especialistas de DocSign, ¿no? Para el proceso de transformación digital. Hoy día, nuestro objetivo dentro de DocSign es poder apoyar a las compañías en esa jornada de la transformación y junto con nuestros partners estamos desarrollando la región de Latinoamérica. Antes de empezar, siempre me gusta, ¿no? Y quería agradecer a Álvaro y todo el equipo de DG por el momento, el espacio para hablar sobre nuestra solución, ¿cierto? ADG viene haciendo un grandísimo trabajo dentro de la región de Centroamérica y bueno, y también agradecer la presencia de Ciudad de Saber porque es una compañía muy interesante, son muy conocidos en Panamá y gracias a Valeria y a Carlos Hayes pudimos hacer un trabajo muy lindo, ¿no? Y un proyecto bien interesante para el final del día poder apoyar en su forma de hacer negocios, ¿no? Pero antes de pasar por una demostración, sí me gustaría comentar un poquito a ustedes un poco sobre las bondades de DocSign y lo que nosotros estamos haciendo para apoyar a las empresas en esta transformación. Hoy ya son más de 1 millón de clientes que ya utilizan DocSign, que son usuarios de nuestras plataformas. Son 1 millón de compañías en todo el mundo. DocSign es una compañía americana que está en distintos países. Son más de 1 billón de usuarios que ya tuvieron ahí el placer, ¿no?, de firmar algún tipo de contrato electrónicamente. Y pudieron mirar en la práctica la automatización que nosotros podemos traer desde nuestra solución. Nosotros enviamos un promedio de 2.5 millones de documentos diarios desde nuestro software, en lo cual 80% de los documentos son firmados en el mismo día. Y por increíble que pueda sonar, 50% de los documentos son firmados en menos de una hora. Entonces, imaginen ustedes, ¿no?, las documentaciones, los procesos que ustedes poseen hoy día siendo firmados desde el inicio, desde la generación de un documento hasta que sea concluido por todos los firmantes en menos de 15 minutos. Eso es algo bien interesante y que seguramente va a poder apoyar a la compañía de ustedes a tener un poco más, ¿no?, de la transformación digital, tener un poco más del proceso digitalizado. Pues nosotros sabemos que la falta de la digitalización de los pasos puede traer un conjunto de procesos negativos a las organizaciones. Partiendo primero con los costos, pues los procesos de firma en físico implican en costos de materiales de impresión, escaneos, mensajerías, y esos costos se van sumando uno a uno y cuando lo ven podrían estar hablando de un proceso de centenas de dólares, ¿cierto? Es un proceso extremadamente lento. Si nosotros paramos y empezamos a mirar, ¿no? Es algo manual que se envía por correo, por mensajería. Tienes que guardar que todos los firmantes concluyan sus pasos para tener el contrato firmado y concluido. Y hoy día lo que nosotros necesitamos es velocidad en nuestro día a día, en el proceso diario que nosotros tenemos. Y además de ser un proceso poco amigable. Nosotros tenemos una investigación hecha por Forrester, en la cual indica que 47% de las organizaciones no ofrecen una buena experiencia a los usuarios con la parte de los acuerdos, ¿cierto? Haciendo una analogía, es muy similar en lo cual tú solicitas que alguien vaya hasta una tienda de DVD para alquilar una película, ¿no? Es algo imposible y nos suena raro hoy día en la era de los streamings. Entonces, lo que nosotros hacemos es, de verdad, poder automatizar las organizaciones. Cambiar un proceso que te puede tardar de 1 a 2 semanas para algo que puede ser menos de 15 minutos. Son procesos extremadamente manuales que se pasan para algo totalmente digital, ¿cierto? Evitando errores, evitando los riesgos jurídicos, evitando los retrasos y trayendo una experiencia de altísimo nivel a los usuarios. Entonces, para traer un poco más, ¿no?, de evidencias de cómo nosotros operamos, me gustaría hacer una pequeña demostración de nuestra solución, de cómo nosotros la tenemos estructuradas.
Y bueno, y eso será algo bien interesante a ustedes. Y cualquier duda que tengan, por favor, me dejen saber, ¿cierto? Un minuto que ya comparto la pantalla y podemos partir. Listo. Bueno, esa es la pantalla inicial de DocSign, ¿cierto? Nuestra plataforma es una plataforma SaaS, es 100% en la nube, en la cual tú no necesitas hacer ningún tipo de instalación y no requerimos que tú tengas cualquier otro proceso digitalizado, ¿cierto? Entonces, al momento que nosotros nos conectamos en la consola de DocSign, tenemos algunas informaciones bien claves luego cuando se hace la conexión. Mira, aquí, al momento que me conecto, tengo todas las informaciones de los documentos que están a espera de mi firma, los documentos que ya fueron enviados, están aguardando otras personas y los documentos que ya están completados. La plataforma de DocSign te hace toda una gestión de los procesos. Podemos tener acceso de los documentos que fueron enviados desde la parte de gestionar en nuestra bandeja de entrada, algo que es muy similar a un mail y que permitimos que tenga acceso en cualquier parte del mundo, desde un teléfono, desde una tablet, desde una computadora, lo que sea. Además, podemos hacer plantillas y dejar los documentos ya configurados en nuestra plataforma, ¿cierto? Y obviamente tenemos toda la parte de los informes para que ustedes tengan un nivel de inteligencia por detrás y sepan cuánto DocSign está apoyando en los aforos de los procesos. Hoy día nosotros vamos a nos atentar a un envío de un sobre, en lo cual es la metodología que nosotros tenemos para utilizar nuestro sistema, ¿cierto? Yo hice una plantilla ya customizada para nuestro webinar, entonces lo único que tengo que hacer es elegir la plantilla, que la tengo planificada, y de manera automatizada, ¿cierto? Ya me sale el documento y todos los archivos que van juntos en ese proceso. En ese ejemplo, yo estoy haciendo un contrato de agenda de una vivienda, entonces aquí tengo el contrato. El contrato es un modelo estándar que yo siempre utilizo en todos los alquileres y incluso algunas fotos específicas sobre la casa en la cual estoy alquilando, ¿cierto? Tengo un flujo en el cual ya está predeterminado en la plantilla. Ese flujo es un flujo que pasa por distintos actores antes de ser concluido. Entonces, si miramos ahí al agendador, hay Álvaro Martínez como agendatario y el avalista del agendatario. Todo el flujo ya fue configurado, pero si yo necesito hacer cualquier tipo de cambio, lo podría hacer desde la consola de DocSign. Entonces, para partir del proceso, yo voy a agregar aquí a mi nombre. Agrego el mail del firmante. Puedo añadir factores de autentificación como un código de acceso extra o incluso un token enviado vía SMS, ¿cierto? Y esas son metodologías para garantizar, ¿no?, que la persona firmó el contrato y traer un nivel de seguridad mayor al proceso de la firma. No es algo obligatorio, pero en muchos de los casos es algo interesante para que ustedes tengan ahí una mayor seguridad en el proceso de firma. Entonces aquí yo estoy eligiendo, ¿no?, mi teléfono. Tengo ya a Álvaro Martins como arrendatario y también tengo el avalista que necesita hacer la aprobación en conjunto con el arrendatario. Entonces ya agrego a Catalina, que es la avalista en ese proceso, y su mail. ¿Va? El proceso ya está listo. Tengo el flujo completo con todos los actores. Tengo como añadir campos específicos en el sobre para apoyar el momento de la búsqueda. Y una vez que todo está completado, paso a la parte siguiente.
Como estamos hablando de una plantilla, ustedes van a ver que el documento ya está configurado. Entonces ya hay una solicitación de los vistos buenos en todas las páginas, ya hay la solicitación de la firma en los campos específicos para cada uno de los actores. Entonces aquí ya tengo el contrato listo. Si por ventura necesita algún otro tipo de información, en mi lado izquierdo tengo distintas alternativas que DocSign proporciona para que ustedes customicen los documentos. Hago clic en el botón de enviar y el proceso ya va a empezar. Entonces, desde mi consola ya fue enviado el contrato para la firma, ¿cierto? Si lo vengo aquí, puedo tener acceso. Si conecto en mi mail, el mail de Igor da Costa, ya va a estar llegando el contrato de DocSign con la solicitación de firma. Entonces, aquí está el contrato. Yo podría agregar el logo de la compañía, los colores de la compañía, todo eso para mantener una identidad visual. Hago clic en revisar documento. E agora passamos para o processo de autentificação. Nesse caso, eu tenho uma autentificação via SMS, então, llega uma clave de acesso em meu teléfono. Confirma o código e listo. Se empieza o processo de la firma. Si nosotros miramos, ¿no? Al momento que empieza el proceso de la firma, yo tengo que poner que acepto las condiciones de uso y registro de firmas electrónicas, ¿cierto? Eso es para garantizar a ustedes que las personas que están haciendo la firma a través de DocSign están al tanto de la validez jurídica que ese documento tiene. Esas informaciones que están aquí incluso pueden ser customizadas por ustedes, puesta en español, puesta con una lenguaje específica para el tipo de documento que ustedes están manejando, ¿cierto? Hago clic en acepto usar el registro de firmas electrónicas y continuar. Para iniciar, hago clic en inicio y ya, el proceso empieza. Aquí, DocSign va a proporcionar 3 tipos de firma. Primero, una firma hecha por nosotros, en la cual tú puedes elegir cualquier estilo. También tenemos la opción en la cual tú puedes dibujar tu propia firma. Y obvio, si estamos en un teléfono, esa opción se queda mucho más fácil. O incluso que tú puedas subir la foto de tu propia firma. Yo voy a elegir el estilo en el cual más me gusta y ya. Los 3 tienen la misma validez jurídica. Lo importante es que ustedes sepan que en el concepto de firmas electrónicas, lo que nosotros estamos mirando son los datos generados durante el proceso. Entonces, ahora DocSign está colectando el momento que yo recibo el documento, IP de mi computadora, mi ubicación, todas las informaciones requeridas para, con ese conjunto de evidencias, proporcionar una validez jurídica. Entonces, hago mi firma, agrego el número de mi DNI y listo. Si intento finalizar sin agregar alguna información que es obligatoria, la plataforma no me deja avanzar. Y eso es algo bien interesante porque evita errores en el proceso de ustedes. En ese caso, tengo que agregar la foto de mi DNI y la foto de mi pasaporte. Entonces, selecciono mi DNI. Y aquí ya está. Y también selecciono la foto del pasaporte. Y listo. Como dentro del mismo sobre yo agregué demás fotos sobre la casa, las fotos me salen aquí. Nosotros como DocSign tenemos un concepto de sobres y eso es algo bien interesante para que ustedes sepan, porque dentro del mismo sobre tú puedes agregar todos los documentos que hacen parte del proceso de firma, ¿cierto? Ahora el documento ya fue finalizado desde mi lado.
va a llegar una solicitación de firma para Álvaro y para Catalina. Cuando los dos finalicen la firma, el contrato va a ser concluido, ¿cierto? Y la experiencia que los clientes de ustedes van a tener es algo bien interesante porque no necesitan poseer un usuario de DocSign para hacer las firmas. Simplemente van a recibir el contrato en su mail y lo firman desde ahí. Entonces, volviendo un poquito a la consola de DocSign, al momento que yo hago la actualización del sistema, ya me salen todos los datos actualizados del proceso. Mira, entonces aquí ya tengo las informaciones de que Igor da Costa ya finalizó el contrato, que Catalina ya visualizó el documento y que Álvaro aún no visualizó el documento. Todas esas evidencias son bien interesantes porque permiten que ustedes tengan más inteligencia durante el proceso de firmas. Yo podría llamar a Álvaro y consultar lo que está pasando con el contrato. Yo podría consultar a Catalina si tiene alguna duda a respecto del documento que acaba de llegar para su firma. Y es bien interesante que también tengo a Igor da Costa como copia al final. Bien, una vez que finalizo, el contrato se queda como completado. Ahora todos los firmantes ya hicieron parte del proceso de firma, ¿cierto? Puedo bajar el documento en mi computadora. También me llega una copia del contrato en mi mail y la verdad va a llegar una copia a todas las personas que hacen parte del proceso. Entonces llega tanto a Igor cuanto a Álvaro cuanto a Catalina. El contrato ya finalizado con todos los documentos. Y como les mencioné, la firma electrónica es hecha basada en evidencias. Entonces me gustaría compartir con ustedes un poquito cómo nosotros evidenciamos los procesos. Miren que aquí ya tengo las evidencias, ¿no?, de los vistos buenos en todas las hojas. La firma hecha al final con Igor da Costa, el número de DNI de cada una de las personas, la firma de cada uno de los firmantes, los documentos, el pasaporte, el DNI y un certificado de conclusión. Es muy importante que ustedes sepan que ese certificado de conclusión es donde está la validez jurídica, pues aquí nosotros estamos consolidando un conjunto de información de un proceso de firma. Tenemos todos los datos, desde la persona que envió el contrato para la firma hasta quien firmó el documento. Entonces tenemos a Igor da Costa, el mail de Igor da Costa que hizo la firma, IP de la computadora, el momento que el documento fue enviado, visualizado y firmado. Tenemos evidencias como el número de teléfono y cuál fue el token enviado a ese teléfono, y también a los demás firmantes, a Álvaro y a Catalina dentro de ese proceso. Y si hay alguna persona involucrada que está copiada en un proceso de firma, la información también sale aquí. Entonces, ese archivo es un archivo cifrado por DocSign. Nosotros agregamos una capa de protección en el documento para garantizar que el mismo no sea falsificado después. Y si por ventura alguien hace cualquier tipo de cambio, nosotros tenemos un validador online en el cual tú puedes subir los archivos PDFs para revisar si el documento sigue intacto o si fue falsificado, ¿cierto? Ustedes vieron que en menos de 3 minutos nosotros firmamos un proceso con 3 personas distintas. Yo estoy en Brasil, Álvaro y Catalina están en Panamá, algo que sería imposible si estuviésemos hablando en un proceso físico, ¿no? Quizás en esos 3 minutos tampoco tendríamos los documentos impresos en físico. Y bueno, ese es un poquito de lo que nosotros hacemos. Obviamente la plataforma de DocSign tiene la API abierta y podemos integrar con otras empresas o con otros softwares y permitimos, ¿no?, que ustedes tengan todo eso que fue hecho hoy de una manera mucho más automatizada, ¿cierto? Bueno, yo paso la palabra ahora para Álvaro de nuevo, para que siga con
con la presentación, ¿cierto? A continuación, Un minuto. vamos a avanzar con Ya, vamos. uno de los casos de éxito, que es Ciudad del Saber. Hay varias preguntas que después vamos a dejar 5 minutos para resolverlas, ¿de acuerdo? Pero de Ciudad del Saber nos acompaña Valeria, que está responsabilizándose y es parte muy activa de los diferentes proyectos de transformación digital que la institución viene haciendo. Una institución que, como todos ustedes saben, bueno, pues es un referente en lo que a innovación se refiere en Panamá y a nivel regional. Pero para quien no lo conozca, para quien no conozca Ciudad del Saber, vamos a poner un pequeño video presentativo de la organización. A pocos minutos del centro urbano de Panamá y frente al canal, 120 hectáreas y más de 200 edificios de la antigua base militar de Clayton han sido transformados para convertirse en Ciudad del Saber, una comunidad innovadora que impulsa el cambio social a través del humanismo, la ciencia y los negocios. Desde aquí, científicos, pensadores, artistas, así como gente del mundo de los negocios, expertos del gobierno, ONGs y organismos internacionales, colaboran para generar soluciones a problemas locales y globales, teniendo como visión un futuro próspero, inclusivo, democrático y sostenible. Cuenta con una comunidad residente y da también la bienvenida a los visitantes. Ofrece una variada programación de actividades para el público pensada para compartir conocimiento, así como eventos culturales y comunitarios que enriquecen la experiencia de vida en el campus. Ciudad del Saber crea un entorno de bienestar para las personas y la comunidad. Promueve el urbanismo sostenible y la conservación del patrimonio histórico y quiere ser un laboratorio de innovación para Panamá y el mundo. Gracias, Álvaro. Valeria, bienvenida. Gracias por acompañarnos hoy. Cuéntanos un poquito sobre Ciudad del Saber. Todos y todas. Bueno, creo que el video explica bastante bien lo que es Ciudad del Saber, pero bueno, detrás de Ciudad del Saber está toda esta organización que es la Fundación Ciudad del Saber, que básicamente nos encargamos de administrar y de velar porque nuestros miembros tengan todas esas herramientas que necesitan para en verdad poder generar iniciativas que impulsen el cambio social y el impacto social, perdón. Y bueno, ya hablando específicamente de nosotros, yo trabajo en el área de transformación digital, lidero todo lo que es las iniciativas de gestión del cambio, como esta, y pienso que somos un poquito para la fundación lo que la fundación es para Ciudad del Saber. Nosotros pues proveemos las herramientas que ayuden a nuestros colaboradores a ser más eficientes, a ser más productivos y pues en general de esa forma poder atender mejor a nuestros clientes. Muy interesante. No sé si, Valeria, nos comentas un poquito en este momento qué tipo de procesos actualmente Ciudad del Saber está canalizando, está ejecutando a través de una plataforma como DocuSign. Claro. Bueno, actualmente tenemos, lo más emocionante es que tenemos un roadmap muy grande de procesos que queremos abordar con DocuSign, pero precisamente como hablaban ustedes, pues esto es un cambio de mindset bastante grande. Entonces, la decisión que tomamos hace unos meses fue de empezar con un proceso, que es nuestro proceso de reservas de espacios comerciales, de venues, que es un proceso que básicamente requiere la firma de un contrato para concretar la venta. Y decidimos empezar con esto enmarcándolo como un piloto, ¿no? Hablaban mucho del tema de innovación y el tema de innovación pues es muy típico hablar de hacer prototipos. Entonces dijimos, sabemos que hay ciertos retos a los que nos tenemos que enfrentar, ciertas necesidades que tenemos de adaptarnos, entonces qué mejor forma de hacerlo a través de un piloto. Y escogimos este proceso porque es un proceso que se repite mucho. Al ser un alquiler de corto plazo, se repite mucho y nos permite entonces demostrar de forma muy rápida los beneficios
que trae no solamente a nivel administrativo, cuando eliminas un montón de pasos como los que nos mostraba Igor en el demo, sino que de cara al cliente tiene un impacto grandísimo, porque algo que tienes que imprimir, un contrato que tienes que imprimir, por ejemplo, ya le está generando un dolor muy grande al cliente. Así que empezamos con este proceso, ya llevamos un par de meses utilizándolo y la verdad es que pues, los beneficios han sido increíbles. Interesante, interesante. Lo hablábamos un poquito antes de entrar al webinar y queríamos compartir esta diapositiva con todos los asistentes para explicar un poquito que cuando hablamos de digitalización de documentos, en muchas ocasiones se interpreta que es solamente la firma, ¿no? Pero hay todo un proceso previo de preparación, de adaptación, de, oye, crear la plantilla del contrato, posteriormente firmarlo, después enviarlo, después almacenarlo, que es uno de los elementos principales que también DocuSign permite y este tipo de plataformas permiten. Aquí vemos un caso concreto de contratos de alquiler. Cualquier tipo de contrato, como hablábamos anteriormente, bueno, pues puede ser canalizado a través de esta plataforma. Hablaba recientemente con un cliente en Costa Rica del sector bancario que su interés está en, y dijo algo muy importante Valeria, que es, oye, ¿qué tan frecuente o cómo yo priorizo con qué documentos comienzo este tipo de digitalización? Y hay determinados documentos que son repetitivos, que tienen un volumen muy frecuente de tener que intercambiarlos. En su caso, bueno, pues contratos de alquiler. En el caso del cliente de Costa Rica, pues el Know Your Customer, que es parte del día a día de ese proceso bancario, ¿de acuerdo? ¿Cuál dirías, Valeria, que ha sido el impacto hoy en día, ¿no? ¿O cuáles son los principales beneficios que habéis recogido de esta implementación? Bueno, el principal y el más tangible definitivamente es el tema de no tener que imprimir, ¿no? Cuando tú piensas como cliente en que tienes un proceso que implica que tengas que imprimir algo, casi que no lo quieres hacer. La verdad es que inclusive hay muchas personas que ya no tienen impresoras, especialmente cuando pasamos durante la pandemia esta dinámica de trabajar desde nuestras casas, no necesariamente todos tenemos impresoras, pero a la vez hay como un gap porque tenemos algunas herramientas, por ejemplo Adobe, que nos permitirían ingresar una imagen de la firma, por ejemplo, pero la gente no sabe necesariamente hacer eso, o son muy pocas personas las que saben hacer eso. Entonces tenemos esta brecha que DocuSign nos permite llenar. Y además que para la fundación, uno de nuestros pilares también pues, es la sostenibilidad ambiental. Entonces, cualquier mejora que nos permita además reducir la cantidad de documentos que estamos imprimiendo, pues es súper importante. Sí. Y nada, y a nivel de cómo medimos el éxito de estos proyectos de transformación, pues es súper importante para nosotros que el cliente pueda iniciar y terminar los procesos de forma continua, sin que haya como esta ruptura en el proceso, ¿no? Y tener que imprimir definitivamente es una ruptura. Sí, lo decía Igor, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el caso de ADR, para que entendáis, anteriormente cuando formalizábamos un proyecto de transformación digital, enviábamos la propuesta, el cliente que había aceptado trabajar con nosotros tenía que imprimirla, firmarla, escanearla y volver a enviárnosla. Hicimos una medición promedio de cuánto tiempo nos tomaba este tipo de proceso y previo a la implementación de DocuSign nos demoraba en torno a 2 semanas para poder iniciar un trabajo que ya estaba verbalmente aceptado, pero que faltaba la firma, ¿no? Ahora mismo, después de la implementación de DocuSign, pues estamos logrando recoger esa firma en apenas 3 días, ¿de acuerdo? Valeria, una última pregunta. ¿Cuáles son los planes de Ciudad del Saber con DocuSign, ¿no? ¿Qué documentos, qué procesos a futuro son los que queréis ejecutar a través de la plataforma? Mira, tenemos 2 grandes proyectos en los cuales estamos enmarcando todo lo que queremos hacer con DocuSign. Uno, le estamos llamando despliegue del CRM a nuestros clientes, que básicamente implica digitalizar y automatizar lo más que podamos varios trámites legales, sobre todo, que nuevamente, hablando de cómo priorizas, son procesos que hacemos de forma muy recurrentemente con nuestros clientes y que además en algunos casos inclusive no solo implica imprimir, sino que el cliente tiene que físicamente venir a nuestras oficinas a retirar el documento. Entonces, es un proceso súper doloroso y que sabemos que con el apoyo de DocuSign vamos a poder mejorarlo muchísimo. Claro. Y el otro proyecto que tenemos, que es como la otra cara de la moneda, es todo lo que es la gestión
de nuestros proveedores, despliegue del CRM a nuestros proveedores, donde queremos pues básicamente optimizar nuestro proceso de adquisiciones, nuevamente con la ruta de si podemos adquirir más rápido lo que necesitamos para poder atender mejor a nuestros clientes, pues nuestra experiencia del cliente va a mejorar, ¿no? Entonces, queremos utilizar DocuSign para todo lo que es la gestión de órdenes de compra, que tú lo mostrabas en algún slide, de forma que pasemos de pensar en que el compromiso se sella con un pago o con un contrato a utilizar una orden de compra que va a ser mucho más ágil. Y de hecho, nuestro vicepresidente de Administración y Finanzas, él es como el fan número 1 de DocuSign porque actualmente a él le toca, por ejemplo, si él se va de vacaciones o él tiene una finca en el interior del país, le toca irse en el carro con su impresora porque en cualquier momento tiene que imprimir órdenes de compra. Entonces él está súper emocionado por este cambio, pues. Qué interesante Sí. ese. Ha sido un caso de uso también que hemos visto bastante, ¿no? Y qué importante lo que dices, ¿no? Una economía tan abierta, una economía tan global como la panameña, ¿no? En la que tenemos fuerte interacción y lazos con el resto de la región, pero con otros países a nivel global, cualquier parte del mundo. Bueno, pues este tipo de procesos digitalizados pueden agilizar, ¿no? Pienso en despachos de abogados, pienso en bancos, pienso en cualquier tipo de institución no gubernamental que tiene intereses en otras partes del mundo. El hecho de utilizar este tipo de plataformas pues puede ser definitivamente diferencial. Valeria, para dejar unos minutos de preguntas, te agradezco muchísimo el espacio, no te retires todavía, vamos a ver si hay algún tipo de pregunta para Ciudad del Saber. Voy a comenzar con las preguntas que nos han hecho. Son preguntas muy interesantes. Gracias por compartirlas. La primera pregunta es si bajo la ley panameña consideran que DocuSign se consideraría una firma simple o calificada. Y aquí creo que puedo apoyar yo. Lo que hemos visto, el caso de uso que Igor nos ha mencionado es un caso de uso de firma simple con los diferentes métodos de verificación que se presentaron, ¿de acuerdo? DocuSign tiene la capacidad de integrar la firma calificada dentro de sus procesos de producto. Actualmente en Panamá no está activo, está en otros países de la región, pero la estrategia de DocuSign es próximamente también incluir la calificada como una de las opciones de firma, ¿no? Es decir, aquellos documentos que exijan legalmente la firma electrónica calificada, la persona que envía ese documento, pues que tenga la capacidad de exigir al receptor que ese documento se firma bajo esta tipología de firma. ¿De acuerdo? Hay un segundo punto, Igor, si la plataforma es integrable con otras plataformas. Tú lo mencionaste, pero si nos puedes poner algún ejemplo. Sí, no, claro que sí. Mira, la verdad, la plataforma de DocSign es una plataforma que tiene la API abierta, es decir, que nosotros podemos integrar con cualquier software, ¿cierto? Pero además de eso, nosotros como DocSign ya tenemos algunas integraciones desarrolladas, como por ejemplo Salesforce, como por ejemplo SAP, como por ejemplo Google, Microsoft. Son más de 350 integraciones que ya están listas por DocSign, en la cual una vez que ustedes hagan la contratación de nuestro software con un simple conector, ya va a estar operando, ¿cierto? Pero si ustedes tienen un desarrollo interno, bueno, también es algo en lo cual podríamos integrar. Perfecto. Gracias, Igor. Oliver pregunta cómo funciona la firma para un cliente externo que no tiene usuario de DocuSign. Realmente no necesita, Oliver, un usuario. El único que necesita un usuario es la empresa o la persona o el empresario que envía los documentos. Quien lo recibe como un correo normal y no requiere de ningún tipo de usuario. Sí. Lo importante es que DocSign colecta todos los datos, ¿no?, de la persona en el momento que recibe ese documento. Entonces, por ese motivo, no es que ello posúa la plataforma de DocSign. Ya si vamos por una firma calificada, por ejemplo, ahí sí el usuario tendría que poseer un certificado digital, y por eso es que no es tan común utilizar también la firma calificada en la gran mayoría de los procesos, ¿no? Sí, en el caso de Panamá, esa firma calificada ha sido muy incipiente todavía. Hay un volumen cada vez mayor, sobre todo dentro de los funcionarios públicos que ya tienen esa firma calificada, pero estamos viendo cada vez más en altos niveles a nivel empresarial de las principales empresas del país que ya cuentan con esta firma calificada. Así que es cuestión de tiempo como lo fue en su pasado en Panamá y en otros países la adopción de
las herramientas en la nube. Había una primera resistencia, esa sensibilidad de, oye, mis datos están seguros, mis datos no están seguros. Estamos viendo que con la firma electrónica va a ocurrir lo mismo. Hay una pregunta referente al almacenamiento de los documentos sin perder validez legal, ¿no? Y el propio DocuSign, como enseñaba Igor, tiene la capacidad de almacenar esos documentos, pero también tiene la capacidad de integrarse hacia los repositorios oficiales que tengáis como compañía, ¿no? Ya sea SharePoint, ya sea Google Drive o ya sean otros de otra entidad. ¿Para qué? Para cuestiones de auditoría y regulatorias, pues mantengáis esos documentos almacenados y bajo seguro. Y hay una última pregunta para Ciudad del Saber. Valeria, ¿qué fue lo más retador del cambio y si hubo resistencia al cambio? Como con todo cambio, lo más retador es adaptarse al mismo, ¿no? Pensar en hacer las cosas radicalmente diferentes a como lo hemos hecho por años no es fácil, y más en medio de una pandemia, donde de repente nada es como antes. Tomar esa decisión de innovar en los procesos no es fácil. Para nosotros creo que lo que más nos costó fue todo el tema, lo mencionaba Igor, del marco legal, del riesgo que implica ahora manejar las firmas de documentos tan serios como los contratos de forma digital. Pero creo que, sabes, el éxito de estas iniciativas depende mucho de cómo se gestione ese cambio precisamente y de buscar herramientas que permitan generar esa confianza con los usuarios, como lo que hablábamos de, ok, no salgamos en vivo con los 20, 30 procesos, sino con uno, y generemos esa confianza en la herramienta, generemos esa confianza en el sistema, dejemos que la herramienta, los resultados hablen por sí solos. Y lo otro que sí debo decir es que la verdad es que DocuSign, sobre todo en ese momento, más que un proveedor, fue un aliado con esto. O sea, nos ayudó muchísimo con la gestión del cambio. Como vieron, tienen muchas herramientas de las leyes, nos dieron asesoría, nos dieron documentación, que nos ayudaron mucho a armar ese caso, por decirlo así, con nuestros stakeholders internos. Así que sí hubo retos definitivamente, pero creo que los resultados pues están hablando por sí solos. Siempre los hay, siempre los hay. Pues nada, muchas gracias a todos por la participación. Estamos a la orden. Ahí, bueno, pues tienen mi correo, mi teléfono. Igualmente nos encuentran en redes sociales, en nuestra página web, tanto a nosotros como a ADR, como partner de DocuSign en Panamá y en la región. A Igor, y seguro Valeria va a estar encantada de contar en primera persona su experiencia, su buena experiencia con DocuSign. Estamos a la orden y esperamos que el webinar haya sido de su interés. Cuídense mucho y gracias a todos.